Chamacos, la mesa económica ya está con nosotros. Pedro Tello. Broso, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? José Luis de la Cruz. Muy buenos días. Buenos días. Pedro Tello. Pues Dispara. empezamos el mes de marzo en el 1401 programa del Mañanero, Así es. que es motivo de celebración, como lo vimos el día de ayer, por cierto, ¿no? Pero en materia económica, la verdad es que no hay motivos para celebrar y tampoco para estar tranquilos por cuanto a las primeras noticias de cómo está arrancando la actividad económica nacional en el año 2016. Fíjate que cerramos 2015 con un crecimiento de la actividad económica del orden del 2.5%. Esa tasa de crecimiento llevó a algunos secretarios de Estado, al presidente de la República, a gobernadores e incluso a editorialistas a señalar que estábamos creciendo lentamente, pero lo hacíamos a un ritmo mucho mejor que lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, en Brasil, donde el año pasado tuvieron una caída en su economía del orden del 3.8%, y estamos en muchas mejores condiciones que otro país petrolero como Rusia, que también cerró el año pasado con una importante caída en materia económica. Y a quienes enarbolan este discurso se les olvida que también Colombia tiene en el petróleo una actividad relevante y cerró el año pasado con un crecimiento en su economía del orden del 3.6%. Pero no mencionaron ese caso. Por supuesto que no. O sea, mencionan a los jodidos para poder ser los menos, ¿no? No se ajusta finalmente a ese escenario justificador en materia económica, ¿no? Claro. Y podemos enlistar otros países que tienen también perfil petrolero como México, o cuyos niveles de desarrollo están por abajo del que hemos alcanzado nosotros, y cuyo ritmo de crecimiento económico al cierre del 2015 fue sustancialmente mejor que el mexicano. Pero cuando empezamos a voltear la mirada a los primeros datos que van brotando en este 2016, para tener una aproximación a lo que está pasando con la actividad económica, bueno, pues las cifras no son tranquilizadoras. Empecemos por el mercado laboral. Cifras correspondientes al mes de enero, dadas a conocer recientemente por el Instituto Mexicano del Seguro Social, hablan de la creación de 69.170 puestos de trabajo en el primer mes de este año. Es una cifra que, dicen en el reporte, supera el total de empleo que se reportó en enero del año anterior y supera el promedio de creación de empleos en el primer mes de los últimos 10 años. Eso está muy bien. Nuevamente acudimos a ese discurso facilón que nos compara con lo más sencillo para tratar de ocultar los problemas, ¿no? Pero cuando vemos la realidad y comparamos los números, nos damos cuenta de la magnitud de lo que esto significa. Veamos. Diciembre de 2015, el reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social habla de la pérdida de 303,000 empleos en diciembre de 2015. Y si en enero estamos generando solamente 69,000 puestos de trabajo, eso significa que recuperamos solo 1 de cada 4 empleos que perdimos en el mes inmediato anterior. Sí. Y cuando uno compara estos datos se pregunta, bueno, ¿y de qué nos estamos solazando cuando hablamos de una economía que está avanzando con gran debilidad y un mercado laboral que ni siquiera es capaz de recuperar la pérdida de fuentes de trabajo que reportó no hace 6 meses o 2 años, sino apenas 30 días atrás? La economía de México arranca 2016, Broso, con un perfil francamente preocupante. En entidades como Guerrero, Veracruz, Campeche y Tabasco se ha perdido empleo en cantidades importantes y el recorte anunciado ayer por Petróleos Mexicanos en materia de inversiones va a ser un golpe severo a las economías de Campeche, de Tabasco y de Veracruz, 3 de las que acabo de mencionar, que dependen también en alto grado de la actividad petrolera mexicana. Así que no pinta bien 2016 en materia económica para este gobierno y no pinta tampoco bien 2016 en materia de empleo para los jóvenes que buscarán alguna oportunidad laboral tan pronto terminen su propia formación educativa. Fíjate lo que nos está contando Pedro. A mí ya de pronto se me figura que habiendo gente tan calificada de escuelas muy de gran nombre y prestigio, cuando oigo esto parece no un accidente, sino el plan maravilloso para ir desvencijando un país que luego quede a las órdenes de
de un país más poderoso que pueda salvarte de lo que te queda de la miseria. Me parece que están desvencijando el país y ni siquiera con provecho, José Luis. Bueno, tengo un muy buen amigo que alguna vez me platicaba que el problema es que en ocasiones se encuentra uno con gente que es tonta y otra que es torpe. El problema es cuando te encuentras con gente que es tonta y torpe, ¿no? Al final del día es complicado resolver problemas. Qué educado tu amigo. El problema es cuando no se puede aprovechar correctamente lo que tienes. Vamos a ver un par de ejemplos de la economía mexicana. La primera es, nosotros somos un país que estamos buscando firmar muchos tratados de libre comercio, pero de repente pareciera que no nos damos cuenta de que aquí en la frontera tenemos a la economía 5 y a la economía 7 y a la economía 14 del mundo, California y Texas. Sí. Es decir, California y Texas. Claro. ¿Para qué buscar ir a Brunei? ¿Para qué buscar ir a Dubái? A lugares que pueden ser muy interesantes, pero en donde el puro transporte logístico de lo que exportamos nos vuelve poco competitivos? ¿No sería más fácil hasta instalar una serie de zonas económicas especiales, industriales, a 500 metros de la frontera, en donde poner vías de comunicación de alta competitividad pues sería muy barato? Y en donde pues, prácticamente sería aventar las cosas al otro lado de la frontera y ya estamos en Estados Unidos. Hay economías muy potentes dentro de Estados Unidos que hacen frontera con nosotros. Entonces, tenemos, si juntamos Texas, Arizona y California, pues a lo mejor tenemos a la economía número 6 del mundo. ¿Tenemos necesidad de buscar más? Probablemente sí, para diversificar el comercio, claro. Pero ¿por qué no empezar por lo básico? Entonces, de repente... ¿Y por qué ellos no ven lo que tú fácilmente nos estás explicando? Y lo estás platicando de una forma en que todos lo estamos entendiendo porque es lógico. ¿Y por qué la gente que está a cargo de la economía en este país no lo sabe? ¿O son también torpes y tontos? ¿Qué pasa si planteáramos que lo que no entendemos es quién toma las decisiones sobre la economía mexicana? Es decir, cuando nosotros hablamos de las grandes exportaciones, sí, de las grandes empresas transnacionales, de la inversión extranjera directa, pues resulta que en este momento las decisiones de hacia dónde va a ir la economía mexicana de ese lado, sí, de las grandes empresas transnacionales, pues se toman en los conglomerados de Michigan, se toman en los conglomerados de California, en Tokio, en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque al final del día ahí es en donde están las bases de las grandes empresas transnacionales, en donde venir a producir a México no viene necesariamente para atender nuestro mercado interno, viene para satisfacer, por ejemplo, la demanda automotriz de Estados Unidos. Viene para satisfacer las necesidades de exportaciones de equipo eléctrico, electrónico de Japón, de la Unión Europea. Es decir, en estos momentos lo que hace nuestra política económica es intenta generar un entorno para atraer inversión extranjera directa, que viene efectivamente, se instala porque el país es atractivo, pero en donde una vez que vienen y que se han instalado, lo que buscan es ir viendo cómo va el mercado interno de Estados Unidos, de Europa, de Asia, para exportar. Cuando empieza a sonar la alarma de debilidad en aquellas economías, pues evidentemente nuestras exportaciones van en ese sentido. Por eso lo que mencionaba muy bien Pedro, las primeras cifras de enero, por ejemplo, de exportaciones, lo que nos marcan es la parte de manufacturas no automotrices ya perdió vigor y la parte automotriz también está perdiendo fuerza. ¿Y cuál es el problema de esto? De que si uno ve el valor agregado de las exportaciones mexicanas de manufacturas que participan en lo que llaman grandes cadenas de valor, la mitad del sector automotriz. Es decir, somos en realidad monoexportadores, seguimos siendo monoexportadores, nada más que pasamos del petróleo a la parte automotriz y ese se está debilitando. Pero esas decisiones no se van a tomar aquí, o no se tomaron ya aquí. ¿Hacia dónde va la economía? Por este lado, se tomó en Estados Unidos y en otros lugares del mundo. ¿Y qué pasa con la otra decisión de hacia dónde va la economía mexicana? Hablemos de la informalidad. O sea, uno de cada 4 pesos que se produce en México es de la informalidad. ¿Por qué es relevante tomarlo en consideración? Porque la informalidad está fuera de la ley.
Es decir, no cumple con los reglamentos. Es más, el marco institucional en general les estorba. Entonces, cuando nuestros estrategas de política económica no tienen en la parte formal control sobre la economía exportadora, porque las decisiones las toman las grandes transnacionales, y en la parte informal, en donde están ocupados 58 de cada 100 mexicanos, que tienen una ocupación y que generan 1 de cada 4 pesos de esta economía, pues entonces resulta que el pastel sobre donde pueden decidir, pues en realidad es una economía muy pequeña, de subsistencia, la inercial, y es sobre la que tratan de influir. Y mientras no se entienda esa dinámica y no se generen políticas económicas estratégicas para atender esa realidad, pues difícilmente habrá mejores resultados. Pero dentro de toda esa... ese campo que nos pinta José Luis, donde no es nuestra decisión lo que va a pasar con la economía hacia afuera, están los corporativos, claro, y por dentro, pues quien gana es la informalidad. Entonces lo que tú tienes es un canal muy reducido que puede hacer la diferencia. Y que va a ser todavía más estrecho en este 2016. Más. Claro, digo, recordemos, lo que anunció Hacienda hace 2 semanas y lo que anunció Pemex el día de ayer fue, en el caso de Hacienda, que se iba a recortar el presupuesto de inversión pública federal en el 2016 en cerca de 13,200 millones de pesos, lo que en otras palabras significa la cancelación o la posposición de 53 proyectos, la mayoría de ellos carreteros, que significa, entre otras cosas, menor calidad de vida para las localidades que iban a ser beneficiadas justamente con la construcción o la apertura de esas brechas de comunicación. Y en el caso de Pemex, al anunciar ayer un recorte de casi 65,000 millones de pesos en proyectos de inversión, pues estamos hablando de que los cerca de 9,000 proveedores directos de petróleos mexicanos van a tener dificultades serias e importantes en este 2016 para poder vender sus bienes, para poder vender sus productos, sus materias primas o los servicios que originalmente le estaban vendiendo a petróleos mexicanos. Así que tenemos una economía que arrancó o que terminó el año pasado con un evidente perfil de debilidad. Primeros indicadores en 2016 que apuntan hacia una actividad económica que está avanzando con gran lentitud en el mercado laboral y en el sector exportador, como bien lo comentaba José Luis. Y tenemos además el anuncio de recortes en materia de inversión, lo mismo de Pemex que del gobierno federal, que van a hacer todavía más estrecho el ya de por sí reducido espacio para que las actividades económicas de nuestro país, las empresas nacionales y el mercado laboral puedan ir generando respuestas a quienes invierten el patrimonio personal para la creación de una empresa o a quienes apuestan a la formación académica en busca de una mejor condición de vida una vez que ha terminado su propia preparación y que acuden al mercado laboral en busca de una oportunidad de trabajo. No pinta bien el 2016. O sea, con toda tranquilidad podemos decir, viene peor. Sin duda alguna. Si bien nos va, estaremos teniendo un ritmo de avance, si bien nos va, equivalente al de 2015, pero muy probablemente, si se van complicando todavía más las cosas, con un ritmo de crecimiento todavía menor al del año anterior. Broso. Gracias, mano. O sea, me dejas con la certidumbre, ¿no? Que todavía viene peor, y eso ya por lo menos me deja una claridad, un horizonte que dices, viene de la chingada. Y así vendrá. Muchas gracias. Gracias por la luz. Vamos a un corte y regresamos. ¡Órale!